Yo soy el doctor Gustavo del Blanco. La exposición va a ser compartida con el doctor Omar Luis Díaz Solimine, que está en manejo de la computadora. Si hubiésemos tenido la máquina acá sería mucho más fácil. Me agité un poquito, perdónenme. Les cuento. Bueno. Este es un sistema de enseñanza del derecho virtual que nace en el año 1998 y es el primero en Argentina de enseñar derecho con las nuevas tecnologías. Este sistema está certificado con las normas de calidad IRAN ISO 9000-2000 en educación, con el alcance de diseño, desarrollo y actualización para un sistema de enseñanza a distancia para la materia del derecho procesal. Fue presentado casi en toda Sudamérica y en Iberoamérica, y a continuación el doctor Díaz Solimine va a pasar a dar la explicación. Doctor. Bueno, buenas tardes, aunque no lo puedan ver, quizás tenga que ver esto con lo que intentamos presentar, que es un sistema de educación a distancia. Y bueno, como lo presentó el doctor del Blanco, esto cuenta en su tiempo de varios años de desarrollo. Por eso hemos tratado de sistematizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y hemos buscado que alguien nos audite y nos pueda decir si lo que intentamos hacer es correcto. De ahí que nos ha impulsado la idea de certificar la calidad educativa a distancia a través de IRAN como ONG vinculada a ICUNET. Por lo tanto, la certificación de ambas es un estándar de calidad válido para 37 ONG de 137 países. Bien, la certificación es diseño, desarrollo y actualización de un sistema educativo a distancia para la cátedra de Derecho Procesal Civil. Esto implica un sistema que acá gráficamente podemos sintetizarlo mediante lo que tiene que ver con esta parte de gestión de calidad, por ejemplo, que se integra con aspectos académicos que constituye el doctor del Blanco y yo, y la integración eventualmente de las cátedras de las cuales formamos parte, las tutorías como sistema también de calidad que está certificado, el soporte técnico, es decir, podríamos decir webmaster, aquella persona que tiene que solucionar los problemas informáticos, y la parte de administración, que es muy sencilla porque somos solo 3 personas. Y luego la evaluación y retroalimentación, es decir, la verificación de los errores para tratar de mejorar en forma continua, porque es uno de los puntos de calidad, la mejora continua. Y de igual modo, acá vamos a poder ver, bueno, acá dice del Blanco, es la certificación y el número de registro correspondiente a IRAN. Lo que uno se encuentra cuando ingresa a esa dirección, prácticasprocesales.com.ar, es un front page, o sea, una página estática, y así diseñada para que sea la mayor cantidad de gente, de alumnos, de usuarios que puedan ingresar a ella, de modo tal que hemos evitado el flash, lo que se llama, es decir, toda aquella presentación con movimiento, pongamos. De modo que cualquier persona, sin tener que contar necesariamente con algún cable especial o un sistema particular, cualquier persona debe poder acceder a este sistema. Bien. ¿Qué es la cátedra virtual? Esto permite aplicar las nuevas tecnologías como una herramienta complementaria de la enseñanza tradicional
y con la finalidad de optimizar, en nuestro caso, la enseñanza del derecho. Y decimos y destacamos que es una herramienta complementaria, es nuestra filosofía de comprensión de esta cuestión, porque nunca puede esto constituirse en el tema central de la educación. El profesor da su clase, en este contexto nosotros damos clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, donde hay una cátedra, yo tengo acá una cátedra, y estamos hablando de, por cuatrimestre aproximadamente, 700 alumnos. Entonces hemos pensado en tratar de mantener al máximo posible la calidad, es decir, no pensamos en bajar el nivel educativo por el número de alumnos, es decir, que estamos utilizando esto ni más ni menos que, como dice ahí, como una herramienta tratando de mantener el nivel educativo. El alumno entonces, una vez impartida la clase, ¿no es cierto?, recibe información. Por supuesto que esto es de carácter voluntario, es lo que hace, vamos a ver más adelante, las tutorías, no así en la utilización de algunos elementos propios que hacen a la cuestión formativa. Y puede trabajar desde su casa tranquilamente, a la par que el profesor le va entregando el material. Bien, la aplicación de esta herramienta, como decíamos, el doctor Blanco en el 98 fue creada, pero cuenta con reconocimientos o las presentaciones que se hicieron a partir del año, por ejemplo, 2000 en Cuba. Así, en esa oportunidad, un evento de docentes de carácter argentino-cubano, bueno, nos publicaron en esa oportunidad, en esta revista que es del Ministerio de Educación de Cuba, una nota acerca de esta cuestión. De entonces, nosotros hasta ahora hemos seguido evolucionando. Ahí, por ejemplo, fue presentada en el primer Congreso Mundial de Derecho Informático que se realizó en Ecuador. Esto, en esa oportunidad, hemos presentado este sistema con las prestaciones que en ese momento contábamos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurrió en otros casos, lo hemos presentado aquí en el segundo Congreso Mundial también de Derecho Informático, y en esa oportunidad también nos habían, bueno, a ver si está, aparece acá, nos habían elegido, nos habían propuesto para exponer este asunto en la aula magna de la Facultad de Derecho de la Complutense. Bueno, ahí se ve, en realidad fuimos con ese tema y con otro tema más, pero eran para desarrollárselo en 2 días. A ver si puedo salir. Para nosotros entendemos que la enseñanza electrónica y el e-learning constituyen, por supuesto, la característica central en este sistema, que es eminentemente, digamos, formativo y no meramente informativo. Porque uno tiene que tratar de precisar cuál es el objetivo de esta herramienta. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha avanzado mucho en la parte informática, se le ha ofrecido a las cátedras, todas las cátedras también en forma voluntaria, aportar elementos tales como los currículums de los profesores, los programas, la materia y algunas cuestiones más, pero esto sabemos que es de carácter informativo, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos es la cuestión formativa, que es lo que más tiempo lleva en la enseñanza a distancia. Por eso es que esta herramienta no requiere conocimientos informáticos especiales. Siempre tratamos de mantener la simplificación del sistema en lo que hace a su utilización. Y esto, como sistema, además, permite reducir notablemente los gastos propios de todo establecimiento universitario, como utilizar las aulas, energía eléctrica, insumos, etc. Esto también lo hemos tenido en cuenta. La posibilidad de que sean más la cantidad de alumnos que se puedan incorporar al sistema. ¿Cómo funciona este sistema?
En este sistema vamos a encontrar, por ejemplo, en esa página, como se las presenté hoy, lo que constituyen, bueno, los objetivos de este sistema que están ahí desarrollados. Si imprimimos esto, nos encontramos con un índice de contenidos que describe el sistema en lo que hace al manejo del contenido educativo, en lo que hace a la materia misma que constituye el contenido y, bueno, dónde se utiliza también. Vamos a ver, en este caso, cuál es la metodología que se aplica, cuáles son los fundamentos que se persiguen, los lineamientos que persigue el programa en su desarrollo, y así podremos seguir avanzando. El programa también, como dice ahí, de la materia, por las distintas facultades en que se dicta también está. El currículum de los profesores, con la idea de que el alumno sepa quién es el profesor, qué formación tuvo académica, cuál es su perfil, si es un profesor especialista en qué materia o en qué temas, si ha escrito libros u obras o publicaciones de qué temas. En fin, esto ayuda a conocer el perfil del profesor y también su pensamiento. Hemos incorporado publicaciones, si ingresamos a esa parte, por ejemplo, nuestras, por ejemplo, vamos a poner, no sé si figuremos adelante, cualquiera que fuéramos, a esta nos va a marcar, bueno, modificaciones de la ley, en este caso el artículo 92 de esa ley que está ahí referida, en lo que hace a la posibilidad que tiene el Estado de iniciar juicios para cobrar sus créditos fiscales. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, en prácticas judiciales, se trata, como se ve acá, de resoluciones judiciales. Estas resoluciones judiciales se les da a aquellos alumnos que, insisto, desean participar del sistema, de modo tal que para conocer si ha comprendido la propuesta debe, por ejemplo, presentar el escrito anterior y posterior a esta resolución, para ver si tiene idea al menos de qué cuestión es la que se pretende decidir con esa providencia simple. Vamos a la cuestión de los ejercicios. Acá hay ejercicios por temas, al principio, como podemos seguir competencia, propuestas para resolver cuestiones básicas, ¿no es cierto?, que hacen la representación procesal, por ejemplo, que hacen al desempeño del profesional en sus primeros pasos. Pero luego nos encontramos con una serie de preguntas, en realidad son casi 700 preguntas, vinculadas a la materia. De modo tal que el alumno, siguiendo el desarrollo de estas preguntas, puede saber, primero, en primer lugar, tiene una impresión del contenido de la materia. Puede focalizar su atención en un tema puntual, por ejemplo, deberes y facultades de los jueces, y decir, bueno, ¿qué es la recusación? ¿Y qué es la excusación? ¿Cuál es el objeto de cada una de ellas? Y comprender en qué circunstancias el juez debe ser apartado de la causa. O debe hacerlo, o puede que la parte también lo recuse. Pero comprender verdaderamente los conceptos de estos institutos de derecho procesal. Y así podemos avanzar. Ahora, ¿cuál es la otra virtud que uno destaca de esto? Yo le digo a los alumnos siempre, podemos estudiar de un manual o de un libro, obviamente, relacionado a la materia, vinculado. Y ello nos lleva, si nosotros estudiamos el libro en forma directa y no la norma jurídica, que es lo primero que tenemos que estudiar, nos lleva a focalizar y a imbuirnos del pensamiento del autor, el cual, aunque sea de gran prestigio, no deja de ser su pensamiento personal. El primer contacto del alumno debe ser siempre la norma jurídica. Y a la pregunta que a veces dicen, bueno, pero ¿puede cambiar la norma? Por supuesto que puede cambiar. Pero el alumno el abogado, debe tener el reflejo de consultar como primer lugar y como primer fuente
del derecho la norma jurídica. Por eso, las preguntas que se desarrollan obligan muchas veces al alumno para su respuesta a tener que recurrir a la norma jurídica. Y esto crea el ejercicio de la fuente, del análisis de la primera fuente del derecho positivo. Bueno, acá tenemos el tema del examen virtual, que también es una posibilidad de autoevaluación que tiene el alumno. La historia del examen virtual se remonta también dentro del sistema de unos años atrás, y las primeras experiencias las hicimos en el gabinete del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, donde sentamos a una serie de alumnos frente a la máquina, los conectamos a internet para que ellos mismos puedan responder, ¿no es cierto?, cuál fue su experiencia. Primero que tengan que responder una interrogación, y además esto no era vinculante para continuar o no los cursos, sino conceptual. Y los alumnos, entonces, en base a esta experiencia, han dado sus opiniones. Acá no los podemos escuchar porque no tenemos audio, pero está grabado en parte de la experiencia que hemos recogido sobre estas evaluaciones. En esa oportunidad se utilizaba un sistema como este, ¿no? Es decir, tema, por ejemplo, de representación procesal y la pregunta con 4 opciones de múltiple choice. Luego, cuando llegaba al final, el alumno se encontraba, tenía que, pasando a la siguiente pantalla, ratificar. Sus respuestas fueron: a la primera pregunta usted respondió tal cosa, y así sucesivamente. Cuando llegábamos al final, nos daba la respuesta. Acá, qué sé yo, 9 correctamente respondidas y una que no. Entonces los alumnos objetaban, observaban, que no les indicaba dónde estaba el error. De ahí entonces, esto nos llevó a perfeccionar el sistema, que acá también, sobre una base de 4 propuestas, encontramos 10 preguntas, y vamos a marcar en realidad cualquier resultado para llegar lentamente al final de las 10 preguntas, mejor dicho, las 10 respuestas que el alumno ha optado durante la evolución de su examen. Si es que el sistema nos deja seguir avanzando. Bueno, puede seguir siendo desfilado. De todos modos, al concluir esta evaluación, aparece una pantalla que indica cuál fue el resultado. Si fueron todas correctamente contestadas, no hay problema. Si hubiera alguna que fue mal respondida, lo que indica es cuál fue la respuesta que el alumno dio y cuál era la correcta. Bueno, no voy a insistir más porque por ahí se tilda. Bien, la resolución de casos también es otra posibilidad que el alumno tiene para ser evaluado, pero ya con carácter de tutoría. Porque acá vamos a ver, por ejemplo, una hipótesis de mala praxis médica. No se describen los hechos. Una persona, pongamos, que fue comandante de aerolíneas y tuvo que operarse la vista. Entonces, a raíz de esa operación, ha sufrido ciertos problemas que lo llevaron, bueno, a tener que operarse, y la consecuencia de esto fue que ha sufrido daños en su vista, y se le propone más abajo ahí, otra vez parece que se ha. Bueno, el alumno se le propone que debe redactar la demanda analizando en primer lugar qué es lo que tiene que plantear, es decir, tiene que establecer los hechos relevantes, distinguirlos de los irrelevantes, establecer cuál es el objeto de la demanda, y así sucesivamente evolucionar en este aspecto. Se puede trabajar, por supuesto, en grupo. Vamos a ver acá en los tipos procesales.
expedientes virtuales vamos a encontrar tipos de expedientes en orden, por ejemplo, procesos de conocimiento o procesos de ejecución y la clasificación típica que tenemos del tipo de proceso. Esto, si el alumno lo imprime, se encuentra con un expediente judicial. Va a encontrar desde la carátula el desarrollo. Nosotros tenemos la mediación obligatoria en la Argentina, entonces tendrá que buscar los formularios para confeccionar. Luego el escrito de demanda, donde nosotros le destacamos a los alumnos cuál es la importancia, no es cuestión de imprimir esto y entender que ya con eso es suficiente y considerar que pueden hacer una demanda. No es cuestión de bajar jurisprudencia, es cuestión de entender que cuando una persona, por ejemplo en este caso un accidente que ha sufrido, debe focalizar los daños, debe integrar el reclamo, debe saber que no le puede al juez explicar qué es el daño moral, citando a Orgaz y el daño resarcible y obras importantes. El juez ya sabe qué es el daño moral. Lo que va a tener que hacer es especificar en ese caso concreto cuál es el daño moral que ha sufrido el reclamante. De lo contrario, se torna abstracto el planteo y corresponde al rechazo de la cuestión. Entonces, estos son los puntos que nosotros tenemos que destacar a los alumnos y que son importantes. Y vamos a encontrar, bueno, si avanzáramos en esto, el desarrollo del expediente completo, con tareas que los alumnos deben confeccionar. Bueno, en el caso de los recursos, y vamos a avanzar nada más que en la primera parte, acá también encontramos lo mismo, es decir, el desarrollo de expedientes judiciales. Cualquiera de estos recursos, ordinarios o extraordinarios, vamos a ver expedientes judiciales. Y lo que se destaca ahí es el desarrollo del expediente a partir de la resolución judicial, si es definitiva o interlocutoria, por ejemplo, y los recursos, cómo se desarrollan. No se trata de decir que la sentencia me ha perjudicado, sino se trata de especificar cuál es el agravio, se trata de decir cuál es la crítica concreta y razonada que se le va a hacer a la resolución judicial. Bueno, acá mucha educación a distancia, mucha educación con nuevas tecnologías, muchos procesos vía internet, y tenemos un problema bárbaro con la tecnología. Bueno, esto, recuerden siempre, recordemos para no poner nervioso que Bill Gates le pasó cuando presentó el Windows 2000, así que no sé por qué no nos puede pasar a nosotros. Bueno, bien, lo que dice el puerto jurídico es el chat, lo tenemos denominado así, que permite, lo hemos experimentado también, al profesor conectarse en cierto horario que establezca con los alumnos, como una forma, digamos, de integrar también la comunicación con ellos. Y acá esto es una parte que no está, es decir, digamos, la mayor parte de esto no está en el site visible en forma directa, sino que es parte del sistema, pero se utiliza en forma presencial, que ahora vamos a ver. Vamos a ver acá, dice exposición de derecho procesal civil. Esto se encuentra, ¿no es cierto?, esto en el sistema, un pedacito que son 5 minutos de exposición de un documento que se le entrega a aquellos alumnos que lo desean y que tiene una duración de aproximadamente 2 horas y media explicando la teoría general del proceso. Se va explicando, ahí dice, duración total, 2 horas 37 minutos. La teoría general del proceso y acá vamos a ver, si queremos ver el contenido,
ahí figura. La teoría general del proceso, los presupuestos procesales, las etapas del proceso civil, de modo tal que tenga una forma de familiarización en relación a una materia que, como tantas otras, tiene su propio vocabulario y entonces le permite acercarse un poco más al libro y sentirse un poquito más a mano con él. Nosotros hemos, esto también certificado este documento en el sentido de acreditar su presentación en las distintas comisiones de la Facultad de Derecho. Entonces se le entrega al alumno, se identifica la comisión y el documento como para saber a quién se le entrega ese documento. Acá dice, pasando a otra parte multimedia que tiene el sistema, audiencia preliminar. Vamos a ver acá que de igual modo a como se desarrolla el documento anterior, se trata de una audiencia preliminar que así está denominada técnicamente en nuestro Código Procesal Civil Nacional. ¿Bajo qué circunstancias se desarrolla esta audiencia? Entonces, existe acá, aunque no lo podemos escuchar, vamos a ver, una explicación inicial de cuál es el contenido de este desarrollo, de esta audiencia. Y vamos a ver acá que ya en el rol de juez hay un trato con las partes, parte actora, el tercero citado, el interviniente, y la otra parte demandada, como en la audiencia deben defender, digamos, el planteo de sus pruebas o explicarle al juez, más allá de lo que se ha presentado por escrito, el interés que tienen en que se produzca un cierto medio de prueba. Esto lo hemos desarrollado en lo que hace a la audiencia preliminar, confesional, testimonial y audiencia de pago, que es una audiencia que se desarrolla en el proceso de ejecución en nuestro Código Procesal. Pero además, esto se hacen jornadas sobre audiencias y también cursos. Sí van a encontrar en la página la transcripción íntegra del contenido de esas audiencias. Acá no sé si se tildó. En la parte final también de este documento está la transcripción donde dice prácticas judiciales. Si ustedes ingresan ahí van a encontrar la transcripción de esas audiencias. A ver si voy a intentar una vez más, a ver si podemos lograr. Bueno, esa parte, como les explicaba recién, es decir, la parte de los videos, cada una de esas audiencias tiene la explicación técnica, de modo que el alumno, sin haber visto una audiencia, pueda entender la mecánica real. Esto me ha llevado a desarrollar ciclos orientados en la Facultad de Derecho, que se nos permite a los profesores hacerlo, y hemos pasado estas audiencias a los alumnos, le hemos hecho estudiar los temas, hacer exámenes virtuales e integrar entre ellos grupos de actuación. A ver, vamos a avanzar. Por ejemplo, ahí vemos prueba testimonial. Entonces, todo lo dicho en el video que no podemos escuchar está todo transcrito. Lo que dice el juez, en este caso yo hago el rol de juez y también para explicar el tema, lo que dice las partes, acá ponen los testigos, en este caso la parte, el doctor del Blanco también, junto con un equipo de profesores y algunos alumnos, hemos hecho esta actividad, cada una de esas actividades, y nos ha permitido desarrollar, como vamos a ver acá, cursos de audiencia realizados por alumnos de la UBA. Es decir, nosotros hemos presentado ese material que nos ha servido para
que el alumno tenga una idea real. Como siempre le digo, si ya el Código Procesal nos presenta la urgencia de los plazos, en la audiencia más que urgencia es el ya, el ahora. Porque si no interponemos el recurso en el momento, si no hacemos el planteo o la posición correspondiente en el momento, no podemos hacerlo ni siquiera 2 minutos después de terminar la audiencia. Y esto son todos alumnos de la facultad que han integrado los equipos de trabajo. Este es solo una forma, un video de trabajo donde cada uno ha asumido un rol, sea por ejemplo acá declarado, hecho como testigo, presentado, quién es el audiencista y en fin, llevado esta experiencia adelante por los propios alumnos y en una universidad pública. Luego de explicado las audiencias, nosotros reforzamos los conceptos para que les queden bien grabados más allá de las evaluaciones. Y entonces, por ejemplo acá, hacemos un esquema de cómo ocurrió la cuestión. Vemos la etapa de postulación, la demanda, la etapa de postulación, cómo se desarrolla, la demanda, la condición de demanda o quien chocó el auto, y el tercer interviniente, que también fue citado por el propio demandado, ¿no es cierto? Y por eso ha intervenido. Y así podemos ver, vamos a seguir un poquito rápidamente, el desarrollo del artículo 360, en el caso Vivo, bueno, cómo se desarrolla la audiencia preliminar 360, nuestro Código Procesal, qué es lo importante, cuál es el concepto y objeto de la prueba confesional, qué es lo que hace a la prueba confesional, la oportunidad en que debe producirse, la forma en que se deben sentar las partes, la obligación que tienen las partes frente a las cargas. Luego, bien la presentación del pliego de posiciones con el cual van a declarar, la forma de las posiciones, la forma de las contestaciones, hacemos hincapié en las puntualidades correspondientes y en las normas, de dónde está normado cada punto. La ficta confesio, confesión ficta, cuando la parte no quiere responder o se niega a hacerlo, como consecuencia de su actitud se interpreta que se ha negado a hacerlo, y también el interrogatorio de las partes. Y por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial, bueno, quiénes pueden declarar, cuáles son los testigos excluidos, la forma, el lugar y tiempo en que deben ser citados los testigos, cómo deben ser ofrecidos, la oportunidad de ofrecimiento, lugar, tiempo y forma de ofrecimiento, cuáles son los deberes del testigo. En fin, todo esto está vinculado a la cuestión de las audiencias. Y hemos también desarrollado otros PowerPoint vinculados a esto. Y en lo que hace el tema de las tutorías, que es, decíamos, una de las cuestiones que están también certificadas, bueno, relevamos los documentos que le enviamos a cada uno de los alumnos, que por supuesto quieren participar, esto es voluntario. Registramos también mediante planillas las tareas que han desarrollado los alumnos, y aquellos que han participado por supuesto tienen una nota conceptual que nunca puede ser peor, digamos, situación que aquel que no participó desde ya. Entonces es una forma de incentivar su participación. Esto se establece en concreto mediante el envío, por ejemplo, digamos, un examen virtual como el que ustedes vieron, y también preguntas de esas que yo les había mostrado para que ellos las contesten. Luego, el alumno envía la respuesta a esa pregunta o a todo el trabajo que se le encomendó. Y esto lo registramos, lo mantenemos registrado, de modo tal que integramos así el sistema de las tutorías. Por ejemplo, acá el alumno ha adjuntado el documento con el cual responde, ha dado respuesta a cada una de las preguntas.
y por supuesto la razón de su respuesta, ¿no es así? Es decir, que funde, por ejemplo, acá en jurisprudencia a la respuesta. Bueno, también hemos relevado encuestas de opinión, por supuesto, que son las que constituyen una base para nosotros imprescindible, saber si estamos en el camino correcto. Por ejemplo, vamos entregando a los alumnos estas planillas para que en forma anónima las completen, y luego sumamos los resultados de cada uno de los rubros que se van consultando, y nos ha dado ciertos resultados que también, por supuesto, los consideramos para mejorar el rendimiento del sistema, como por ejemplo, vemos acá, sobre la base del número de alumnos, cuál ha sido el resultado, la cantidad de información brindada, si fue correcta o incorrecta, si es alta o baja, etc. Bueno, esto es lo que hace a la retroalimentación del sistema. Y nosotros decimos que todo esto está vinculado a nuestra tremenda tarea de entender cuál es el sentido del derecho. Y intentamos con este sistema hacer un aporte al análisis de las fuentes que tiene que ver con la aplicación judicial del derecho, en la integración de la norma del derecho sustancial con el derecho procesal, algo así como el ferrocarril que va sobre las vías. Si descarrila, nunca va a llegar a buen término. Si no sabemos defender nuestros derechos, nunca seremos abogados, porque abogar es defender derechos. Esta es la esencia del abogado, más allá de que como ciencia social pueda tener otros recursos y otros roles. Y se nos ha ocurrido citar esta importante referencia del Mercader de Venecia de William Shakespeare, ¿no? De Shylock, y le dice: perdemos tiempo, te lo ruego, señor, acaba tu sentencia. Porcia responde, que era el juez: te pertenece una libra de carne de ese mercader. La ley te la da y el tribunal te la adjudica. Dice Shylock: rectísimo juez. Porcia: y podéis cortar esa carne de su pecho. La ley lo permite y el tribunal autoriza. Shylock dice: doctísimo juez, he ahí una sentencia. Responde Porcia: detente un instante. Hay todavía una cosa que decir. Este padre no te concede una gota de sangre. Las palabras formales son: una libra de carne. Toma pues lo que te concede el documento. Toma tu libra de carne. Pero si al cortarla se te ocurre verter una gota de sangre cristiana, tus tierras y tus bienes, según las leyes de Venecia, serán confiscadas en beneficio del Estado de Venecia. Esto nos muestra lo difícil que es nuestra tarea como abogados, y como que decía Couture, o cada día estudias y estudias, o si no cada día serás menos abogado. Y en lo que apuntamos con esto es a despertar entonces un poco esta interrelación del derecho sustancial y procesal. Bueno, en nombre mío, el doctor Del Blanco, les agradecemos que nos hayan prestado tanta atención. Gracias. Quiero resaltarles que esta página, nosotros somos profesores de la misma materia en 4 facultades. En la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas de Zamora, que son 2 facultades nacionales y públicas, en la Universidad de Belgrano, que es una facultad privada y una de las más caras facultades que hay en la Argentina, y en la Universidad de la Policía Federal. ¿Qué tiende este sistema? Nosotros no hacemos un sistema para las 4 facultades, usamos el mismo sistema para todas las facultades. ¿Qué es lo que recibe el alumno? El mismo nivel de educación, tanto aquel para que pague una cuota de casi 250 dólares, como aquel que no paga nada y en la facultad pública. Por eso, con este mismo sistema, más allá, tendemos a una igualdad en la educación. Van a salir entrenados con el mismo nivel
de educación para poder después ejercer el derecho. Yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre el sistema. Acá me presento. El fantasma. Semidistancia. No, esto lo hemos podido desarrollar como un emprendimiento personal. Acá no hay atrás ninguna empresa, ninguna universidad que nos ha apoyado en forma económica. Nosotros tenemos la independencia de llevar este sistema donde queremos, porque el sistema tiene una autonomía fue creado por nosotros. Así que, no lo digo, lo decimos con un cierto proceso personal, pero además lo decimos porque queremos demostrar que tampoco hace falta grandes recursos para desarrollar un sistema de estas características. Eso lo vamos a hacer. Y es totalmente gratuito el acceso para los alumnos, no tienen que pagar nada para acceder al sistema. Pueden acceder las 24 horas del día, los 365 días del año. No solamente para los alumnos, sino para cualquier abogado que quiera consultar el sistema. Una pregunta. ¿Qué experiencia que ha tenido? ¿Cómo ha hallado la materia alumnos en el sitio, en el aula, y ahora que la da a esa distancia, qué pierde un alumno al hacerlo a distancia con esto? No es totalmente a distancia, es semipresencial. El alumno tiene que cursar y esta materia le refuerza los conocimientos. Generalmente siempre interactúan con los profesores los alumnos de la primera fila. Los de atrás nunca, no está ese feedback, ese ida y vuelta con todos los alumnos. Nosotros tenemos aulas de 100, 150 alumnos, más de 50 alumnos. No todos los alumnos ya por temor, porque algunos son grandes, no pueden intervenir, no preguntan al profesor y siempre interactúan los de la primera fila. Este sistema los integra porque a través del chat el alumno que recibió su clase, después recibe los trabajos prácticos para hacer, está en contacto con nosotros. Aquel alumno que no se anima a preguntar en un aula, lo hace en forma virtual, pregunta y lo vamos acercando. Es un ida y vuelta que hay con el alumno. Y nos ha brindado unos resultados maravillosos para interactuar con los alumnos. Esta página hoy tiene más de 27.000 visitantes, por ser una página gratuita y por ser una página de derecho procesal. No sé si alguno tiene otra preguntita más, o alguna inquietud, alguna duda. Sí. ¿Pueden reprobar los alumnos? Sí, por supuesto que pueden reprobar. ¿Y en materia de seguridad podrían también ingresar y cambiar la nota? ¿O están...? No, las notas las ponemos nosotros. Los exámenes virtuales son para que se entrenen. Después, es soporte... soporte de papel. Tendrían que adulterar directamente con la planilla. O sea, que haría funcionar una cuestión. Toda esta página no es informativa, sino es formativa. El alumno se entrena. La nota final se la ponemos en forma personal y no virtual. Acá no hay problema de seguridad informática. Un tema conceptual. Yo creo que de acá, esto puede utilizarse como para decir, alguien aprueba o no una materia, como hoy en día la facultad es la cara y plantear una posición, porque creo que de todos modos es importante que haya una posición. No podría utilizarse en forma a distancia, está certificado para eso, pero nuestra idea y nuestra utilización es como semipresencial. Como complemento sigue siendo importante el contacto con el alumno. Pero por ejemplo, podría organizarse, supongamos, integrar muchas horas en un día y hacer cursos de posgrado por mes. Entonces se puede en un día juntar todas las personas de distintos lugares del país y luego se estructuran trabajos